Le escucho, Nelson. Buenos días. Ahí estamos, en vivo y en directo, mi querido amigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está la situación? Usted está en Quito, Virgilio. ¿Dónde está usted ahorita? En Quito, precisamente. Estoy en este momento en Quito. La mata de la política. Oiga, ¿cómo ve la última difusión que hizo? Ayer conversé con Santiago Pérez y da precisamente en Quito la respuesta bastante positiva para Revolución Ciudadana, tanto la alcaldía como la prefectura. Nelson, nuevamente muy buenos días. Mire, cuando uno analiza encuestas, más que los datos, hay que mirar las tendencias. ¿Qué es lo que nos dicen esas tendencias? ¿No? Si uno mira no solo la de Santiago Pérez, la de Clima Social, si uno mira otras encuestas, la de IMACEN, incluso las encuestas que ahora ha publicado el candidato Yunda, ¿Ya? todas las encuestas, hay un hecho que es constante. Eso es lo fundamental. La candidatura, las candidaturas de la Revolución Ciudadana son candidaturas que están en permanente crecimiento. Pavel Muñoz, cuando empezó en la candidatura, estaba en Claro. torno al 8%, ¿sí? En este momento, según unas encuestas u otras, ¿sí? Pavel Muñoz está en permanente crecimiento. Unas candidaturas le ubican primero, otras le ubican segundo. Lo cierto es que la candidatura de Pavel Muñoz está en permanente crecimiento y la candidatura de Paola Pavón, que es nuestra candidata perfecta, está consolidada, Ese está lo ha estado consolidado, ¿no? siempre en el primer lugar. Sí, creo yo que está consolidado. Nosotros somos de los que trabajamos como si no tuviéramos un solo voto. Para nosotros las encuestas son herramientas. ¿Qué nos dicen las herramientas? Las herramientas nos dicen que nuestras candidaturas están creciendo, que en este caso las otras candidaturas están estancadas o decreciendo. No olvide usted que cuando empezó la campaña electoral, el señor Jorge Yunda estaba por el 22, 23%, porque es también, digo yo, la actuación del actual alcalde de Quito, de Santiago Guarderas, y su incidencia en el Tribunal Contencioso influyó efectivamente para que esos datos sean los del señor Yunda. Pero en la medida que pasa el tiempo, la gente ve, pues, la gente dice, está bien reírnos con un chiste, está bien ir hasta presenciar un partido de vóley, pero otra cosa es manejar la ciudad de Quito. Claro. Otra cosa es pensar en un Quito que responda ahora, ¿sí? A una ciudad que responda a las principales expectativas de los ciudadanos que viven en esta ciudad, pero también pensar en una ciudad de aquí al 2030, al 2040, una ciudad del futuro. Y Y entonces de ahí la gente proyecto, ¿no? dice, Y de proyecto, Virgilio, que exacto, existe un proyecto, porque, vamos, Quito no puede estar aislado de un proyecto grande a largo plazo y alejado de las pugnas, porque es cierto, la gente de pronto puede ya ir reflexionando, ok, chévere, simpático, bonito, me río, pero ¿qué pasa si gana? ¿Otra vez problemas? ¿Otra vez? Podemos hablar de los problemas, pero creo que la gente, Virgilio, necesita soluciones. exactamente, eso es lo fundamental. La gente necesita soluciones. Y por eso yo le digo, está bien, la gente se ríe si hay un buen chiste, goza si es que hay una buena interpretación musical, ¿sí? Hasta puede ir a un partido de boli, pero otra cosa es gobernar la ciudad. ¿Usted le encargaría a su hijo a estos candidatos que cuentan buenos chistes? Yo ya dudo, no sé si es que lo haría. ¿Sí? Más aún encargarle el manejo de la ciudad. Y yo creo Claro. que ese es el momento en el que estamos en este momento. Hay una reflexión profunda. Y más aún esa reflexión, Nelson, cuando Quito es el ejemplo precisamente de a dónde nos ha conducido la política del odio. Claro. En el 2014, acuérdese usted, hubo un gran frente para ganarle al candidato de la Revolución Ciudadana de ese momento. Había que ganarle, ¿no? A pesar de que con ese alcalde había existido una política y una perspectiva de una ciudad a mediano y largo plazo. Se pensó en el metro, que ahora no son capaces de inaugurarlo. Eso se empezó a construir con la Revolución Ciudadana. La más importante, una Con de las Barrera. más importantes inversiones públicas que se hizo en el tiempo de la Revolución Ciudadana fue precisamente el metro. El metro, las grandes ciudades, que Quito cumpla con el índice de metros cuadrados por habitante, pensar en el crecimiento de la ciudad a 20 años, ese proceso de planificación, y ahí estuvo Pavel Muñoz, porque fue Ah, también claro. secretario de planificación, efectivamente, ¿sí?
esto era una ciudad encaminada, una ciudad que tenía vida, una ciudad que tenía turismo, una ciudad a la que venían miles de visitantes a mirar su centro histórico, a mirar todo lo que tiene Quito para ofrecer en el marco del turismo. Pero salió esto de que había que ganarle al candidato a la Revolución Ciudadana, hicieron un frente para ganarle al candidato a la Revolución Ciudadana y fíjese lo que resultó para la ciudad, la alcaldía de Mauricio Rodas, un desastre completo. Sí, y cierto, después... cierto. Sí, o sea, la alcaldía de Mauricio Rodas fue un desastre. Ahí empezó el descalabro de Quito. Claro. No pudieron concluir el metro, que tenía que haber concluido el 2017, tenía que haber concluido el metro, con todas las afectaciones económicas para la ciudad y para los quiteños. No se concluyó el metro, se acabó con la perspectiva de planificación, se cedió a los intereses de los grandes constructores inmobiliarios, se dejó de pensar en una ciudad ordenada y para el futuro. Después vino la administración del señor Yunda, siguió más o menos el mismo derrotero la ciudad y terminó con el señor Santiago Guarderas y ahora Quito es lo que es. Claro, terrible. Entonces, Quito... Y ojalá que la gente lo pueda reflexionar, ¿no? Virgilio, yo creo que la gente está reflexionando, y por eso crece cada día la candidatura de Pavel Muñoz. Sí, vemos que en este sector está muy bien. ¿Qué pasa en el otro sector? ¿Cómo analizan desde en el otro sector donde la política se vuelve un poquito complicada y la reflexión, decía Santiago Pérez ayer, Guayas, Guayaquil, termina también siendo todavía como muy difícil de sacarse este manto del Partido Social Cristiano. Y vemos que la cosa se complica en este sector. ¿Cómo analiza ustedes, cómo están analizando el tema por acá? Yo creo que también aquí empieza a haber permanente un cansancio frente a lo que ha sido esta administración prolongada ya por décadas del Partido Social Cristiano. Yo creo que empieza a evidenciar su cansancio, a pesar de que hay que reconocer que el Partido Social Cristiano tiene el control de todas las élites políticas, económicas, los medios. ¿sí? Claro, controla la élite mediática, ¿sí? Tiene una hegemonía en eso, ¿no? Pero creo yo que los problemas empiezan a desbordarse, ¿sí? Ya desde hace rato creo yo que se han desbordado y ahora están en un punto muy álgido. Por eso diría que a pesar de todas esas fortalezas que tiene de ser el gobierno que concita la opinión mayoritaria de las élites, sin embargo, empieza a haber ahí serias fricciones, empieza a haber resquebrajaduras en ese control político y vamos a ver, claro. todavía faltan ahí casi 50 días para la campaña, para el proceso electoral, y yo creería que pueden haber sorpresas. Decía Santiago que ya dependerá de la creatividad y de la genialidad que ocurra en campaña. Decía que obviamente no es fijo y que muchas... y también Virgilio, el tema de los debates. Los debates van a ser un punto muy importante. En el debate puede marcarse. ¿Crees tú que va a marcarse algo importante en el debate, Virgilio? Yo esperaría que la gente efectivamente esté pendiente a los debates, ¿no? Si uno mira el liderazgo con el que ha asumido, por ejemplo, Marcela Guiñaga, su candidatura a la prefectura, y usted ve, en cada uno de los medios que utiliza para propagandizar, ahí hay propuesta. Ahí hay que hacer respecto al tema de seguridad, hay que hacer respecto al tema de vialidad, hay que hacer planteado respecto a cómo resolver el tema del apoyo a los productores y que esos productores puedan llegar a los consumidores. Hay una propuesta, hay un planteamiento. Además, todos quienes conocemos a Marcela sabemos de su liderazgo, de su firmeza y creemos que eso va a ser bueno, positivo para la prefectura del Guayas. De igual manera, creo yo que nuestro candidato a la alcaldía, ahí está, en una permanente carrera y todavía faltan cerca de 50 días para que se definan. Lo cierto, lo que es evidente, ¿sí? Lo que es evidente es que hay un cansancio de la gente de una administración de ya casi 3 décadas, décadas, sin que se hayan resuelto los problemas. Y le digo también, quizá hay que ver, quizá también no hicimos los suficientes esfuerzos para poder ir en unidad. Si habríamos ido en unidad con otra candidatura, con seguridad le digo que en este momento estaríamos hablando de otra cosa. Totalmente. Creo yo que esto nos obliga a pensar
en que quizá no se hicieron los esfuerzos suficientes, lo digo de manera sincera y autocrítica, no se hicieron los esfuerzos suficientes, porque si habría existido unidad con otras fuerzas políticas que están compitiendo, otro habría sido el resultado. Aún así, le digo, creo yo que hay candidaturas que se van consolidando. En Quito y Pichincha está muy claro el ascenso permanente de Pavel Muñoz. Esto me parece que es lo que hay que ver. Claro, el ascenso de Pavel Muñoz, Paola Pavón está consolidada en el primer lugar, y en las candidaturas de Guayas me parece que hay una disputa clara de Marcela Guiñaga, hay una disputa clara, un liderazgo que se va evidenciando claramente, y nuestra candidatura también a la alcaldía está dando pelea. Acá la pelea es con el PSC, ¿no? El PSC es súper metido acá en el tema del Guayas, Guayaquil y algo de Guayas. A ver, Vigil, vamos a otro tema que me parece interesante, que es el tema de Duarte con el asilo. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que el Ecuador no otorgue el salvoconducto para María de los Ángeles? Mire, que está incumpliendo con el derecho internacional, está cumpliendo con el derecho nacional, está cumpliendo con la Carta Andina de Derechos Humanos, está cumpliendo con el Pacto de San José. Todos estos documentos reconocen el derecho al asilo, reconocen el derecho al asilo. Y el gobierno dice que no cabe el derecho al asilo porque hay un proceso supuestamente de un delito común que ya ha sido sentenciado, y que por lo tanto esto contraviene el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954, pero el problema es que el gobierno no lee todo, no lee completo el artículo 3, porque el artículo 3 de la Convención de Caracas establece una salvedad. Dice, a menos, sí, que efectivamente no se podrá dar asilo a una persona sentenciada, a menos que esa sentencia hubiese sido provocada por hechos políticos, como claramente es el caso de Sobornos y el de María de los Ángeles Duarte. Y ese es el artículo 3. El artículo 4 es aún más claro, Nelson. ¿A quién le corresponde calificar? Al país que otorga el asilo. Por lo tanto, no es que Argentina, vea usted, además, no es que Argentina le ha llevado 2 semanas, 15 días, una semana, ¿no? Más de 2 años o 2 años le ha llevado a analizar la petición de asilo propuesta, planteada por María de los Ángeles Duarte. De por medio, además, hay un niño que tiene nacionalidad argentina y que además es víctima también de esta situación que vive María de los Ángeles Duarte. Entonces, el país que otorga el asilo, Argentina, ha valorado. Y en esa valoración que hace Argentina, efectivamente da cuenta que este es un proceso en el que hay claros indicios políticos. Por eso también a Rafael Correa, el Reino de Bélgica, bajo lo que es el derecho internacional europeo, le concedió precisamente esta condición. Entonces hay muchos elementos, y el artículo 5 de la Convención de Caracas también señala que la situación de urgencia con la que se concede un asilo tiene que ser analizado y valorado por ese país cuando hay riesgos para la vida y para la libertad de la persona que está solicitando el asilo. De tal manera que en esto, una vez más, el gobierno demuestra que, en primer lugar, siempre actuó con su compinche, con el expresidente Lenín Moreno. Y segundo, que sigue motivado por el odio, que no está cumpliendo lo que dice el derecho internacional, no está cumpliendo lo que dice nuestra norma constitucional, no cumple lo que dice también la Carta Andina de Derechos Humanos, no está cumpliendo todos estos documentos, y una vez más es la arbitrariedad, es el odio lo que guía sus acciones. Creo yo que hay que esperar que en esto organismos de derechos humanos puedan tener una posición clara, y sobre todo el Estado argentino, que ha sido el que soberanamente otorgó el asilo, pueda seguir planteando las acciones diplomáticas necesarias para que pueda cumplirse esta concesión de asilo que le ha otorgado la República Federal Argentina. Así es, y las consecuencias que se vienen de esto luego, como lo decía Luis Fernando Molina, las terminamos pagando nosotros por el odio, porque eso es lo malo de esta situación. Ojalá que algún día eliminemos esto, pero lo decía Pedro Donoso, se volvió ya hasta una especie de negocio, de estilo de vida, ser opositor, odio al correísmo que termina siendo réditos. ¿Qué opinas de esto, Virgilio? Decía Pedro que termina siendo hasta un negocio, es decir,
me conviene odiar al correísmo porque saco réditos de eso. Ganan cosas, ganan curules, ganan audiencia. Hay programas en donde si no hablan de Correa no tienen rating. Esa pregunta anclada a la consulta popular, para entrar en eso, en el debate de la consulta popular. Fíjese, le decía cuando empezamos esta entrevista que el odio, las motivaciones del odio han llevado a Quito a que viva años de oscuridad, de absoluta oscuridad. La política del odio, de que hay que ganarle como quiera a Correa y a los correístas, claro, que hay que ganarle al candidato de Correa, llevaron a que podamos elegir a un señor como el que en este momento está sentado en Carondelet, ¿no? Ahí, fíjese, la responsabilidad incluso de algunos sectores de izquierda, Unidad Popular, el MPD, decían que es preferible un banquero antes que un correísta. Fíjese, no se olvide la responsabilidad del movimiento indígena, que llamó al voto nulo ideológico, en lugar de sentarse y discutir programáticamente, de establecer las diferencias, de establecer aquellos aspectos que teníamos que seguir discutiendo. No, llamaron al voto nulo ideológico. ¿Sí? La consecuencia, lo que el país vive. La situación de inseguridad, la situación económica, la situación de falta de reactivación productiva, lo que pasa en la educación, lo que pasa en la salud, los grandes problemas que tiene el país. Entonces el odio nunca puede construir, el odio solo destruye, el odio solo corroe, el odio solo genera daño para una sociedad y también para las personas que propagan ese odio. Ahora, que eso les puede dar réditos momentáneos, coyunturales, eso es circunstancial. Efectivamente, algunos pueden haberse convertido en los abanderados del odio, ¿sí? Pensar que este odio les va a dar réditos políticos. Pero eso es coyuntural porque paulatinamente la gente va despertándose, la gente va dándose cuenta de las verdaderas motivaciones de esta política de persecución, porque a nivel internacional empiezan a haber pronunciamientos. Virgilio, además que es feo, digo, o sea, levantarse un día y ¿qué pasó? Lo odio al Correa. ¿Y por qué lo odias? O sea, además... Porque le odio. Sí, es feo, pero ¿qué te hizo? Te quitó una pelada. Es horrible hasta como ser humano levantarse odio a tal cosa. Virgilio, la consulta popular... Pero vea popular... usted, solo le digo, vea los rostros de estas personas que son las que propagan el odio. Claro. Yo por eso les digo, incluso por razones estéticas, el odio está mal. Claro, no, en serio, se vuelve feo. Hay riesgo de quedar, y mire usted el rostro que tiene ahora el expresidente Lenín Moreno, la ex ministra María Paula Romo, ¿sí? Por no citar a otras personas, ¿no? Actuales candidatos a la alcaldía de Quito, vean usted así todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el odio no solo es cierto, daña el corazón, daña el cerebro, también daña la vida, ¿no? Además eso nunca puede ser bueno. Hay que hacer yo siempre digo a la gente, pueden estar en oposición, los candidatos pueden tener contrincantes políticos, eso es natural, pero hacer una campaña bonita de propuestas, de cariño, de amor, hasta para que la gente se apegue. Por eso es que la gente luego dice, no, yo no voto. Y eso también se está utilizando en la consulta, Virgilio, porque ahora te dicen que si votas que no, eres narcotraficante. Es que yo le digo que el gobierno, es que no hay duda de que hay mentecatos en este gobierno. Porque si ponen una consulta, ¿qué es una consulta? Una consulta es un planteamiento a la ciudadanía para que la ciudadanía escuche argumentos y discierna. Pero si ahora estos mentecatos dicen que el que vota no apoya a narcotraficantes, entonces indudablemente que están pervirtiendo, es que ese es el problema con las políticas del odio, con el lawfare, claro, que pervierten la natural confrontación de la política. En la política, lo natural, lo normal, es que podamos confrontar, es que podamos tener distintas ideas, pero no puede ser que de eso, de esta natural confrontación que es propio de la política, se pase en cambio a lo que es la guerra, el exterminio, la descalificación, el buscar inutilizar, el buscar dejar al margen a adversarios políticos, el ya no mirarles como contradictores, sino como enemigos. Claro. Con un contradictor yo debato, con un enemigo, en cambio, yo busco aniquilarlo. Ese es el problema. Destruyen, como me decían en la presentación del libro que tuve el día jueves, de mi libro en Cuenca, ¿sí? Constanza Jauregui, una de las comentaristas, hacía una importantísima reflexión. Decía que el lawfare, más allá de dañar a los dirigentes, a quienes persigue, a los líderes sociales, a quienes también busca judicializar, rompe la comunidad, daña la comunidad.
Y esa es la verdad. Daña efectivamente la comunidad. ¿Por qué? Porque genera este factor de división en base a odios, ¿no? Y ahora estamos con esta consulta popular, una consulta popular que, diciéndolo claramente, es una boya. El gobierno, O sea, que según las encuestas tiene apenas el 7% de aceptación, según otras, las más generosas, entre el 12 y 14% de aceptación, ¿sí? En todo caso, es un gobierno al que el 80% de ecuatorianos ni le cree ni le apoya. claro. ¿Qué necesita? Necesita una boya, necesita un tanque grande de oxígeno. Ah, ok, lo ¿Qué hace? decía. Sí, sí, esa es la verdad. Él necesita una boya, necesita un tanque grande de oxígeno. Entonces lanza la consulta buscando aprovechar los temores, los miedos de los ecuatorianos para de esa manera ver si algo capitaliza políticamente y de esa forma poder seguir gobernando. Ese es el fondo de la consulta. Ninguna de las 8 preguntas va a resolver los problemas que tiene el país. La extradición no va a resolver ningún problema del Ecuador. Mucha gente cree, y esta creencia de la gente ya es muy complicado para el sistema de justicia, Ya. pero mucha gente cree que con la extradición ya no van a ser juzgados los delincuentes en el Ecuador, sino delincuente que se le encuentra se le manda afuera. Y eso No. no es así, ¿sí? No es así, pero eso cree la gente. ¿Por qué? Porque hay jueces corruptos, porque hay jueces que son verdaderos sicarios políticos vestidos con toga. Esa es la realidad. Lo que está pasando en este momento con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social demuestra precisamente eso, que hay sicarios políticos vestidos con togas llamados jueces, ¿sí? Entonces, que la gente crea que los delincuentes tienen que ser juzgados afuera, demuestra que tenemos una justicia de porquería, así para decirlo con claridad, una justicia de porquería que no sirve. Y por eso la ilusión de la gente es que si encuentran un delincuente, que lo juzguen afuera. Pero así no funciona la extradición, pues. Para que funcione la extradición, esa persona tiene que haber cometido delitos afuera. ¿Sí? Oh. Tiene Tiene que que pedirlo. el Estado tiene que pedirlo. Y solo después inicia el trámite de extradición. Así funciona eso. Vea, además, en países que existe la extradición, ¿se han resuelto acaso los graves problemas vinculados, por ejemplo, con la delincuencia organizada o el narcotráfico? Vea No, usted el Colombia, caso de México. Colombia, vea usted el México, Honduras, países centroamericanos. No, no se ha resuelto, no ha resuelto nada. Por lo tanto, esto no va a resolver en nada el tema de la inseguridad. Luego, el Consejo Fiscal. Uno dice, ¿por qué no han nombrado hasta ahora a los fiscales? Porque eso era responsabilidad del Consejo de la Judicatura, pues. Así ¿Por qué es. hace 2 meses que la Asamblea enjuició al Consejo de la Judicatura? ¿Por qué el gobierno salvó a los vocales del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué el gobierno salvó a esos vocales? ¿Por qué? ¿Sí? Ahí supuestamente todo estaba bien. Ahora dicen que no han cumplido sus funciones. ¿Sí? Mire usted, ¿cómo es? La tercera pregunta, bajar el número de asambleístas, bajar de 137 a Eso 121. no es Mucha gente cree incluso contradictorio, Virgilio, porque le resta representatividad a sectores. No le simplemente es resta. retroceder. Sí, es que mire, primero, de 137 a 121, no es una rebaja significativa, pues. Mucha gente cree que Yo van a decía, bajar a entonces vamos a reducir 50, a mejor 60. a 5. De 137 a 121. ¿Sabe qué? Pero además, aumenta, amigos, amigas, aumenta el número de legisladores nacionales, que ahora son 15, los pasa a 36, Ah, carajo. mientras disminuye la representación. Así es. Hoy son 15 los asambleístas nacionales, ahora van a ser 36. ¿Sí? ¿Para quién? ¿De dónde van a aumentar esos legisladores? Básicamente de Guayas y Pichincha. Yo soy pichinchano, pero tengo que decir las cosas. Disminuye para todo el resto de provincias. ¿Sí? Disminuye para todo el resto de provincias. Para los migrantes es gravísimo, porque ahora hay representantes, con esta reforma prácticamente no va a haber, o puede no haber representantes de los migrantes, a pesar de que ahora son nuevamente un puntal fundamental para la economía ecuatoriana. Así Pero es. puede no haber, es enemigo de los migrantes con esta reforma el señor Guillermo Lazo. Sí, pero se va a resolver los problemas de la Asamblea cuando no se están topando los temas de fondo, como por ejemplo cómo se eligen, cómo se asignan estos escaños. No, eso no se está topando. Por lo tanto, si ahora hay conflicto con 137, el mismo conflicto va a haber con Va a haber, 120. totalmente de No acuerdo. es que, no es que cambia.
La cuarta pregunta, para que los movimientos mantengan el 1.5% de sus afiliados, no requería ni reforma legal, bastaba una simple resolución del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Y suficiente. Pero es la verdad. Claro. ¿Sabe dónde está el tema? En la quinta pregunta. El En la PSD. quinta pregunta. Exacto, Ahí está. exacto. Y sabe que, porque la quinta pregunta, aquí tengo yo que he estudiado, me he dado el Pero trabajo es de leer. irónico, Mire, Virgilio, ¿no? Porque en la consulta pasada, el Lazo apoyó la consulta de Moreno, donde se decía que se elijan por votación popular, y ahora el mismo Lazo dice que ya no, que vaya a dar vuelta a la asamblea. pero esa es de la sexta pregunta, porque Ya. la quinta, sí, la quinta pregunta realmente es la que tiene que ver, ¿no? La quinta pregunta es la que tiene que ver con las funciones del Consejo de Ok, Participación ok, Ciudadana. ok. Esta es la verdad. Y ¿sabe qué es lo que está en el fondo, Nelson? ¿Sí? Que el gobierno quiere nombrar las autoridades. Y esto no lo digo yo, vea, si usted revisa, Ahí aquí está. está, disposición transitoria primera. Disposición transitoria primera del decreto 607. ¿Qué es lo que dice? Fíjese usted, el gobierno ahora dice que ya no nombre las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, Así es. que esto tiene que hacerlo, no es la asamblea solo va a ser el sitio en el que se haga este proceso y Ya. después en el que se les posesione. Todo va a ser a través de una comisión, todo va a ser a través de una comisión. Así es esto, Ya. ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Se aprueba, vamos al supuesto no consentido, solo para que la ciudadanía nos entienda. Se aprueba, ¿sí? No es que inmediatamente esto entre en vigencia, no. Fíjese, después de que se aprueba, dice la disposición transitoria primera, el presidente de la República tendrá un plazo de 180 días para remitir los proyectos de ley reformatorios que regulen los cambios. 180 días, o sea, no tiene hecho las leyes. Nos proponen una reforma y Para no recién hacer. tienen hechas las leyes. Requieren 6 meses después para hacer las leyes y le dan a la Asamblea un año para que apruebe esas leyes y con 90 días de prórroga. ¿Se da cuenta? Y encima de eso, cuando ya salgan las leyes, ¿sí? Estamos hablando de 15 meses para que salgan las leyes, más 6 meses para que el gobierno presente. ¿Sí? Pero de ahí todavía tiene que ir al veto, todavía tiene que, o sea, estamos hablando de 2 años para que recién tengan el marco. ¿Y sabe qué dice la disposición transitoria segunda? Todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y que no han sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas. Aquí está. Esto es. ¿Qué es lo que quiere? Él quiso, el presidente quiso, que mientras dura esta transición, él iba a poner a las autoridades de control. La Corte le dijo, sí, por lo menos eso le dijo, porque también estos fallos y estas sentencias de la Corte hacen ver que tenemos una Corte bochornosa, la Corte Constitucional. Pero por lo menos en esto la Corte le dijo, no, señor, eso sería concentración de funciones, que usted nombre todo. Y por eso, ahora quiere a los mismos que están ahora, a los mismos inútiles que están ahora, que le cuiden la espalda a él mientras termina su periodo. Eso es todo. Mientras el país se muere por la inseguridad, mientras el país se asfixia por la falta de reactivación económica, por la falta de empleo, el señor quiere nada más autoridades veniales que le cuiden la espalda mientras dura mientras dure en su poder. Por eso pone una transición tan larga. Entonces, si se aprobase, habría que esperar 2 años para que tengan las leyes listas. Y solo ahí empezaría el proceso de transición. Fíjese, es realmente vergonzoso. Y totalmente. La sexta pregunta es lo que usted dice. Así es. El gobierno actual con Moreno, dijeron que los consejeros, para que cumplan su papel, tienen que ser electos por voto popular. Les elegimos y vamos a elegir consejeros ahora. Así es. Vamos a elegir consejeros ahora. No, ahora dicen, no, nos equivocamos, me hago corrijo. Ya no quiero que sean electos por el voto popular. Cuando vamos a elegir, pues, yo no sé por qué los candidatos a consejeros no presentan acciones legales constitucionales, porque a ellos las vamos a elegir para que hagan unas funciones. Y total que con esto le están quitando esas funciones. Si que llega a ganar, o sea, si ganan, no pueden ejecutar. Mire usted, si ganan, van a estar en una especie de limbo, porque va a haber 2 años de transición para que hagan el marco legal.
2 años de transición para que hagan el marco legal y mientras tanto no podrán cumplir con sus funciones. Qué terrible. Es muy complicado lo que se está haciendo. Todo esto, y toda esta consulta es para eso. Toda esta consulta es para tener más poder el presidente Guillermo Lasso y para que los mismos que están ahora, el contralor que le cubrió la investigación de Pandora, que no investigó lo de Pandora, la fiscal que ya sabemos atiende unos casos, unas denuncias de manera rapidísima y otras en cambio ahí duermen el sueño de los justos, para seguir teniendo un procurador que actúa en contra de los intereses del Estado, para seguir teniendo superintendentes que no controlan, que no controlan, por ejemplo, los abusos de la banca, ¿sí? Sin embargo, esas autoridades quiere que sigan en funciones, quiere tener más poder. El presidente Lasso quiere tener más poder y no le importan los problemas del país. Utiliza el discurso de la inseguridad, ¿sí? Porque ese es un gancho, pero realmente lo que quiere es más poder y para eso lo único que busca es que los actuales puedan seguir siendo los funcionarios y las autoridades de control que se mantengan durante todo su periodo y además un poco más e incluso un poco más de cuando termine su periodo. Más claro, imposible. Virgilio Hernández, muchísimas gracias por tu tiempo y estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. Siempre es un gusto, Nelson, y decirle a la ciudadanía que tenemos una oportunidad muy grande, una oportunidad valiosa. Tenemos que hacer de esta consulta la posibilidad de decirle no. No permitieron que se adelante elecciones, no permitieron la revocatoria. Pues bien, los ecuatorianos ahora tenemos que decirle no al gobierno de Guillermo Lasso para que de esa forma pueda tomar por lo menos este llamado de atención del pueblo y ojalá realizar algunas correcciones en lo que le queda del mandato. Ojalá. Chao, chao, Virgilio, nos vemos. Siempre un gusto, Nelson. Muy bien, ahí estuvo Virgilio Hernández en esta última parte de las entrevistas de la mañana del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes por estar con nosotros. Definitivamente la consulta va a ser el rechazo al modelo que ha hecho Lasso. Decía alguien, Lasso nos dijo que no a la educación, Lasso nos dijo que no a las medicinas, Lasso nos dijo que no al empleo. ¿Por qué tengo que decirle a él ahora que sí? Ustedes deciden al final de todo. Mis queridos